El problema que ahora nos atañe tiene que ver con la derivación de la función de error sobre una red multicapa. En este caso, tenemos que si bien el gradiente descendiente es una herramienta útil para optimizar los pesos de manera adecuada, pues tenemos que preguntarnos cómo utilizar este gradiente descendiente en una red donde tenemos muchas capas. En particular, podemos pensar una red como un estimador de probabilidad que está compuesto de una salida, una función de salida, en este caso la función de activación más las funciones de activación en la salida, así como las funciones intermedias, las funciones de activación y las funciones de preactivación, hasta, digamos, llegar a la capa 1, a la primera capa oculta. Y bueno, en este caso, hasta llegar a la entrada de la red. Esta red, pues como podemos pensarla, es precisamente con varias capas intermedias que pasan, digamos, una dentro de otra, ¿no? Entonces, cada capa va transformando más y más los datos y lo que tenemos que hacer es obtener las derivadas de esta función para poder aplicar el modelo de gradiente descendiente a los pesos de la red. Esto es, sin embargo, complejo, puesto que tenemos redes que pueden tener muchas capas ocultas, cientos de capas ocultas o varias capas ocultas, no solo una, dos, tres, cuatro, y tenemos que preguntarnos cómo hacer para trabajar con este tipo de redes más complejas. Como podemos ver, pues básicamente lo que tenemos en una red profunda es una función compuesta, más particularmente como lo que queremos optimizar es la función de riesgo, pues sabemos que la función de riesgo asimismo es una función que se compone de la red, es decir, es una función que trabaja con la red. Entonces podemos pensar a la función R como una función que está compuesta, bueno, de sí misma, de una función, digamos, R', o una función de riesgo que minimizamos, pero que esta función depende, a su mismo está compuesta de la función de la red y la función de la red pues tiene todos estos elementos que componen la red. Entonces tenemos que derivar sobre estas funciones y lo más adecuado es utilizar la regla de la cadena. En este caso podemos pensar que la regla de la cadena pues es la derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. Y bueno, en este caso pues podemos ver que primero tenemos para poder derivar sobre los parámetros de una red de la función de riesgo, pues podemos derivar primero de la función de riesgo sobre la función de la red y de ahí, digamos, derivar la red sobre las capas ocultas hasta llegar a la primera capa oculta y bueno, aquí derivar sobre los parámetros. Pero podemos observar además que pues si somos atentos, cada capa, digamos, cada capa en la red oculta, cada capa oculta en la red neuronal, tiene los pesos, es decir, todas las funciones H son funciones que dependen, digamos, para cada K, son funciones que dependen de una función de activación y de los pesos en esa capa, ¿no? Y multiplican el elemento anterior, generalmente más un bias. Y bueno, aquí podemos ver que pues en efecto cada red depende de la capa. Por ejemplo, si quisiéramos derivar sobre los últimos pesos, los pesos de salida, podríamos observar lo que pasa en estas capas de salida, es decir, en la última capa de salida, para poder optimizar los pesos de esa capa de salida. Entonces podemos observar que en cada capa oculta de la red y en la capa de salida podemos encontrar parámetros y tenemos que derivar sobre esos parámetros. En este sentido, los parámetros teta pueden pensarse como simatrices o incluso el bias, donde precisamente I y J responden a las entradas de la matriz, pero también podemos poner un parámetro extra, digamos K, que responde a su localización en la capa, en qué capa de la red se encuentra. Y bueno, esto será, digamos, entonces pensaremos que derivamos sobre un tensor de orden 3, donde dependemos de varios elementos. Entonces tenemos que especificar cada uno de estos elementos. En este sentido es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué pasa en cada una de las capas de una red. Para esto, primero presentaremos una intuición del algoritmo de backpropagation con una red sencilla para ver cómo podemos en una red sencilla derivar el error. Después vamos a complejizar un poco más en una red un poco más compleja y generalizaremos al algoritmo de backpropagation para una red con cualquier número de capas.
Entonces, vamos a pensar en una red sencilla, en un ejemplo sencillo, donde tenemos una capa oculta y una capa de salida. En este sentido, podemos pensar la red de esta forma, como vamos a tomar una entrada X, que es un vector input de tamaño el que sea, aquí no importa tanto el tamaño. Aquí pensamos que el bias es igual a 0, que no existe un bias, pero bueno, esto es lo de menos, porque el bias será fácil de derivar, como veremos más adelante. Lo que importa aquí es pensar que los parámetros W serán sobre los que vamos a derivar. Entonces, esta matriz, la preactivación es simplemente W por X. En otros casos tendremos el bias, pero veremos qué pasa con el bias. Y bueno, la activación será en este caso la tangente hiperbólica. Y esta capa oculta va a entrar, digamos, en la capa de salida. Va a tomar la capa de salida, va a ser una matriz de pesos que multiplica la capa oculta. Y la capa de salida será una función de activación sigmoide. En ese sentido, pues la red, digamos, tiene en entradas, pensemos 3 entradas, pasa por una capa oculta también de cualquier número de entradas, de tal forma que esta capa pues pasa a una capa de salida que podemos pensar que también tiene tantas salidas como queramos. En este caso, la activación es sigmoide, entonces no importa tanto qué forma tenga la red, pero sabemos que tiene este número de capas. Entonces, en primer lugar tenemos H, los pesos de estas conexiones están en la matriz W1 y estos pesos de salida están en la matriz W2. Después tenemos una función de activación que es la sigmoide, que en este caso puede ser un vector de sigmoides. Por ejemplo, podemos llamar sigma 1 o sigma 2 a las entradas de la salida, de los tipos de neuronas de salida, cuantas tengamos, no importa. Y en este sentido, al final, esto va a pasar por una red, es decir, la función de riesgo va a tomar estas salidas y va a calcular el error. Lo que tenemos que hacer es precisamente derivar esta función para poder derivar sobre los pesos en cada capa. En ese sentido vamos a retropropagar, es decir, vamos a aplicar la regla de la cadena desde la función que está más arriba, que en este caso la función de riesgo, y vamos a retropropagar hacia atrás estas derivadas. En particular, para este pequeño ejemplo vamos a utilizar esta función de riesgo, que es la función del error cuadrático medio. Entonces, esta función vamos a definirla de esta forma, como un medio de la suma de X y la suma de Y, de los ejemplos y del número de salidas. Si tenemos una salida, pues entonces la suma digamos, desaparece o no es relevante, pero podemos tener tantas salidas como pensemos. En este caso, no pensemos que podemos tener un número de salidas no determinado. Y entonces vamos a derivar sobre este error. Vamos a definir el número de parámetros de esta forma. Nuestro conjunto de parámetros serán las matrices W1 y W2 y vamos a denotarlo de esta forma. Para el parámetro, digamos la entrada IJ de la matriz en la capa K, vamos a denotarla como WIJ en la capa K, ¿no? En este caso el superíndice indicará la capa. Vamos a pensar también que aplicamos un método de gradiente descendiente estocástico, es decir, que derivamos sobre cada uno de los ejemplos. De esta forma podemos pensar que esta suma sobre los ejemplos no es relevante, pues vamos a actualizar o vamos a obtener la derivada por cada ejemplo. Entonces, no nos importará la suma sobre los ejemplos, puesto que nos interesa derivar sobre cada uno de los ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer es esta derivación. Vamos a derivar el error sobre la capa oculta. En este caso, vamos a pensar que K es igual a 2, es decir, que la capa que queremos derivar es la capa de salida. Y en la capa de salida, pues tenemos que derivar de esta forma. Vamos a pensar que aquí es 2, entonces en la capa de salida derivamos el error sobre los pesos. Para que quede más claro, podemos ir a este ejemplo, esta visualización. Aquí lo que tenemos es precisamente el error que estamos calculando, la salida de la red, que en este caso es F1, F2 para cada una de las neuronas, y queremos derivar sobre la capa de salida, que en este caso es esta capa, ¿no? Pensamos que esta es la capa de salida, la capa 2, y queremos derivar sobre esta capa. Entonces, en particular, sabemos que la propiedad de la derivada es ser lineal, entonces estos elementos que al final para calcular el error se suman, estos errores en cada salida se suman, pues pueden, digamos, podemos derivar cada uno de estos casos particulares como veremos en este caso, ¿no? Porque aquí sabemos, si bien tenemos que hacer la suma sobre todos los ejemplos, tenemos que derivar
esta función, tenemos que derivar la función del error, que es un medio de la suma de de y menos la función de salida al cuadrado. Pues sabemos que la derivada es lineal, entonces podemos sacar la suma y nos vamos a enfocar únicamente a obtener estas derivadas. Lo que tenemos aquí es que en lugar de obtener la derivada de todas las salidas, digamos en un solo paso, vamos a obtener las derivadas de cada una de las salidas y después podemos sumar esas derivadas para obtener la derivada total. Entonces nos importará más que nada cada una de las salidas en este caso. En particular, para cada salida, pues tenemos que obtener esta derivada. Entonces podemos enfocarnos únicamente en esta derivada y olvidarnos de las sumas, por lo menos en el primer principio. Entonces, tenemos que la derivada, pues tenemos que llegar, digamos, a la capa, a los pesos. Entonces, derivar para los pesos, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Sabemos que la función de riesgo, pues es una función que depende de, o más que toma, vamos a notarlo así, que toma a la salida de la red, que es en este caso anotamos con phi, y la red al mismo tiempo, pues depende en este caso de la preactivación. Y en este caso nos detendremos en la preactivación, pues sabemos que esta preactivación es de la forma W2 por H. Y en este caso, pues precisamente como estamos derivando sobre los elementos de la capa 2, de la capa de salida, pues nos podemos detener hasta aquí. Entonces la aplicación de la regla de cadena será de esta forma. Derivamos R sobre la salida iésima. Nos enfocamos únicamente en una salida, entonces derivamos sobre la salida iésima de phi, y después multiplicamos por la derivada parcial de phi sobre la preactivación en esa salida, en la capa de salida, y de aquí, digamos, derivamos, como la regla de la cadena nos dice, digamos, la preactivación sobre los pesos. Como la preactivación es ya la función en donde se encuentran los pesos, podemos derivar hasta ahí. Si aplicamos la derivada, las derivadas de estos elementos, sabemos que la derivada, en este caso tenemos la derivada de la función del error cuadrático, esta derivada, como podemos ver aquí, derivada de la función de error sobre el error cuadrático, sobre la salida, perdón, la derivada del error cuadrático sobre la salida es de esta forma, derivar sobre phi, en este caso esta phi, derivar un medio de este valor de acá, de este valor cuadrático, que es simplemente este valor. Al final, esto es como derivar una función al cuadrado, esto se anula con esto, nos queda y menos phi, y derivar sobre phi, pues es simplemente menos 1, de tal forma que nos queda este valor, y esto nos queda, digamos, esta derivada parcial corresponde a este primer valor de phi menos y. Aquí hay que señalar de nuevo que nos estamos enfocando únicamente a una salida. Después tenemos que derivar la red, ya la función de salida de la red, sobre la preactivación, que como hemos visto, la red hemos definido como el sigmoide, y sabemos que la derivada del sigmoide es el sigmoide por 1 menos el sigmoide. Entonces tenemos esta derivada de acá, que corresponde precisamente a esta derivada parcial. Finalmente, esta derivada de acá es la más simple, pues una derivada que, como vemos aquí, derivar la preactivación sobre los pesos, es derivar el producto precisamente la preactivación, que es el producto de W más H por H, que es igual precisamente a una suma. En este caso, esto es un producto punto, entonces sabemos que esto es la suma de cada una de las entradas de esta matriz por las entradas de H, pero sabemos que la derivada es lineal, entonces podemos meter la derivada dentro de la suma. Y bueno, aquí podemos observar que como estamos derivando sobre una salida, que en este caso es la salida I, pues los demás valores serán constantes. Todos los valores donde K sea diferente de J serán constantes, entonces únicamente nos quedaremos con el valor no constante, que sería W y J por H y J, y esa derivada como es lineal, y como estamos derivando sobre W, pues nos quedará HJ. Entonces, este último valor, HJ, será precisamente la derivada de la preactivación sobre W y J, sobre la entrada IJ de W. Aquí es importante señalar también que si tuviéramos un bias, en este caso tampoco afectaría, pues el bias es una constante y por tanto se anularía a la hora de derivar. Su derivada sería 0 y entonces no afectaría, sería el mismo resultado que tenemos aquí. Por tanto, vemos que esta derivada es este valor. Bueno, esto todavía no nos dice cómo derivar en otras capas, pero podemos ver que vamos a
ocupar estas derivadas en las otras capas. Por ejemplo, vamos a pensar en este caso que tenemos una sola capa oculta, vamos a derivar sobre esa capa ahora, ya hemos derivado sobre la capa de salida, entonces nos falta derivar sobre los otros pesos. Sabemos que tenemos dos valores de pesos, ya hemos obtenido los pesos para W en la capa de salida, W sub 2 o super 2, nos falta derivar sobre W super 1. En este caso, para derivar sobre W en la capa 1, en la capa oculta, tenemos que hacer esta derivación, tenemos que derivar la función de riesgo sobre la red, después derivar la red sobre la función de preactivación de la salida, la función de preactivación, como sabemos, es una función WH, donde H es la capa oculta. En este caso no derivaremos sobre los pesos, porque no queremos derivar sobre los pesos en esta capa, aquí sabemos que los pesos son W2, sino que queremos entrar a H para derivar sobre los pesos de la capa oculta. Es decir, sabemos que H es una función, en este caso la tangente hiperbólica, que se aplica una preactivación, donde la preactivación aplica precisamente los pesos que nos interesan. Entonces, aquí tenemos que derivar la preactivación sobre H, que en este caso es la función para entrar a la red, y después tenemos que derivar H sobre la preactivación. En la capa aquí el valor es 1. Tenemos que derivar sobre la preactivación en la capa 1. De tal forma que llegando a la preactivación, podemos derivar esta preactivación sobre los pesos y de esta forma podemos obtener las derivadas sobre estos pesos, esta derivada acá. Entonces tenemos que recorrer todo este camino y de hecho este camino pues se puede ver lo que queremos hacer ahora es derivar sobre estos pesos de acá. Entonces tenemos que adentrarnos en toda esta red. Es decir, tenemos que derivar sobre la función de error, que son estos valores. Derivar sobre la función de salida de la red. Y de aquí, digamos, entrar hacia este valor. En este caso, tenemos que enfocarnos a todas las salidas, pues vemos que para derivar sobre una única conexión de estos valores de acá, pensamos que derivamos sobre esta conexión de acá, tenemos que enfocarnos en esta neurona, que recibe todas estas salidas. Entonces aquí sí nos importan todas las salidas. Pero podemos ver qué es lo que pasa cuando hacemos esta derivación. Entonces lo que obtenemos es precisamente, podemos dividir la derivación en dos partes. Aquí de nuevo este es 1. Podemos obtener esta derivación. Primero es enfocarnos en esta parte de acá, que es precisamente derivar para entrar a la capa oculta. Y después enfocarnos en la derivada de la capa oculta sobre la preactivación. En este caso será más sencillo, pues sabemos que aquí tenemos que obtener simplemente la derivada de la función de activación en esa capa y la preactivación, derivar sobre los pesos es una función lineal. Entonces la derivada será sencilla. Pero esta parte de acá es lo que vamos a derivar aquí. Entonces derivar sobre esta parte de acá, como decíamos, precisamente todos los pesos de salida afectan, entonces tenemos que aquí conservar la suma sobre las salidas, en este caso esta suma de Q es sobre las salidas que conectan, como podemos ver en la gráfica, que conectan hacia esta única neurona. Para cada neurona tenemos que hacer lo mismo, pero podemos ver que esta neurona le corresponden todas las conexiones, todas las salidas que vienen desde afuera. De igual forma, si tuviéramos otra neurona aquí, tendría que corresponder todas esas salidas. Sabemos que aquí hay una suma, entonces esta suma que se preserva aquí viene precisamente de esas conexiones. Al final, en la red neuronal, los valores son sumas, entonces eso simplifica un poco el asunto. Pero y podemos ver que precisamente esta suma se hace por cada una de las salidas, es decir, aquí para derivar sobre todos los valores, sobre todo phi, en este caso tampoco se corresponde hasta ahí, sobre todo phi, podemos ver que tenemos que derivar sobre cada una de las salidas y sumar. Es decir, aquí ya hemos sumado y tenemos que hacer esta derivada. Y bueno, tenemos que derivar también sobre la preactivación IH, pero sabemos que precisamente esta preactivación es de la forma W, en este caso 2, por H. Y esta es la preactivación A2. Entonces, derivar esta preactivación, pues precisamente va a corresponder a derivar o va a corresponder a derivar estos valores. De tal forma que en este caso sobrevivirán los valores de W2, pues es una función lineal que depende cuando estamos derivando sobre H. Mientras que por el otro lado, pues nos podemos quedar con estos valores de acá, que bueno, en este caso, como hemos visto anteriormente, ya hemos, esta derivada que queremos derivar ahora es esta misma de la capa de salida, es solamente que aquí estamos derivando sobre cada una de las salidas, y bueno, aquí
Estamos derivando también sobre cada una de las salidas y después lo sumaremos. Por lo tanto, digamos, podemos ver que los valores de la capa de salida serán de esta forma. Aquí es phi. Entonces serán los mismos valores que tenía acá, phi de i menos y, phi de x menos y por el sigmoide. Este valor lo voy a ignorar, puesto que esta derivada no aparece ya en la derivada posterior. Entonces únicamente aparece phi menos y del sigmoide, menos 1 sobre el sigmoide, que es la derivada del sigmoide, multiplicando a este valor de acá. Y bueno, aquí podemos observar que esto es precisamente la derivada que viene de arriba. Y simplemente se aplica una suma. Esto será una propiedad importante, puesto que precisamente esta derivada la he calculado arriba, y entonces en esto consistirá el backpropagation, en utilizar las derivadas que ya tengo para calcular las derivadas más inferiores. De igual forma, si continuamos así, digamos, en la segunda parte de la derivación de esta derivada, en esta parte nos faltaría derivar esta parte. Ya hemos derivado esta parte y sabemos que esta derivada pues es precisamente este valor de acá. Entonces nos falta derivar la otra parte, que es simplemente este valor de acá. Este valor de acá es sencillo. Digamos, esta derivada, sabemos que la derivada, en este caso voy a volver acá, la derivada de h sobre a es la derivada de la tangente hiperbólica, y la derivada de a sobre w es una derivada lineal, que en este caso es esta derivada que tenemos aquí, la derivada de este valor, que otra vez es una derivada lineal, y bueno, únicamente derivar sobre ij, estos valores del producto punto, nos dará xj. Ya hemos llegado a la entrada. Y bueno, hemos señalado que es la derivada de la tangente hiperbólica, y bueno, la derivada de la tangente hiperbólica es 1 menos tangente hiperbólica, y esta derivada vemos que es esta de acá, entonces esta derivada será este valor. Al final, la derivada de la capa oculta será de esta forma, será la derivada de esta parte que hemos calculado anteriormente y esta parte que calculamos ahora. Entonces será esta derivada, esta suma de los pesos de la capa superior por el error o la derivada superior de la capa de salida, que es phi menos y por la derivada del sigmoide, que es esta parte de acá. Y finalmente multiplicará a la derivada de la activación, que es 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado, por la derivada de la función de preactivación o la función lineal de preactivación xj. Aquí va a ser importante recalcar que precisamente lo que estamos haciendo es derivar, lo que podemos hacer es utilizar estas derivadas que ya hemos calculado. Por ejemplo, cuando hicimos la derivada de la capa de salida para cada una de las salidas, obtuvimos estas derivadas, entonces podemos guardarlas, supongamos que este es el valor que guardamos, y podemos utilizar estos valores que hemos guardado de las derivadas que hemos calculado para retropropagar la derivación y así poder obtener la derivada en cada uno de estos pesos de aquí. Y eso será, digamos, el secreto del backpropagation. Aquí, digamos, recapitulamos lo que hemos hecho. La derivada de la salida en esta red neuronal será de esta forma. Y como podemos ver, precisamente en la derivada de la capa oculta, se preserva este valor, ¿no? Este valor se conserva, como hemos visto. Entonces, esta parte de la derivada, digamos, antes de derivar sobre la preactivación, esto no nos interesará en estos momentos, pero esta parte de la derivada se puede utilizar para calcular la derivada en las capas inferiores. Entonces, para calcular un valor de aquí, simplemente obtendré estos valores, los reutilizaré, los llamaré aquí, y en este sentido puedo precisamente utilizar una variable que llamaré DOUT, que es esta variable que vamos guardando aquí, y guardar esta variable, ¿no? De tal forma que esto, digamos, esta parte de acá, en lugar de ser esta derivada parcial o de volver a calcular, podré utilizar esta variable de out para cada una de las salidas. En este caso Q, que es el valor sobre el que estoy sumando. Y esto, digamos, ni siquiera depende del número de capas ocultas que tengamos. Pues aquí puedo tener tantas capas como quiera. Podemos llamarlo K mayúscula, por ejemplo, en vez de K igual de 2. Podemos tener tantas capas como queramos y este sería K menos 1. Entonces, lo que importa aquí es precisamente que en la capa de salida podemos utilizar las variables que ya hemos calculado para obtener las derivadas de la capa inferior. Precisamente guardaremos esta variable y podemos ver que
pues incluso aquí será muy fácil, pues sabemos que la derivada de esta función es precisamente HJ. Entonces, para obtener la derivada total, aquí podemos también, en lugar de utilizar este valor, podemos utilizar la variable de out de i. De tal forma que nos quedará la derivada como la variable que hemos guardado por los valores de la capa anterior. Y esto será importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos más capas? Pensemos en una red con 3 capas ocultas, W1, W2 y W3 serán las matrices que guardan los pesos. Entonces, pues si queremos derivar en la capa de salida, pues sabemos que en la capa de salida, pues sería el mismo caso, solamente cambiando el número de un 2 a un 3. Entonces, digamos, omitiríamos ese caso. Pero cuando llegamos a la capa a las capas ocultas, digamos a la segunda capa oculta, tenemos esto, no sabemos que esta es la derivada que tenemos que hacer para la capa, digamos la capa 2, la segunda capa oculta. Y aquí podemos ver que para, digamos, en la capa, en la primera capa oculta para derivar sobre los pesos en la capa 1, tenemos esta derivada de acá. Podemos ver que esta derivada ya es muy costosa, ya se vuelve muy tediosa, es muy larga. Incluso si tenemos más capas, por ejemplo, si tuviéramos una capa más, pues todavía tendríamos más variables. Y entre más capas tengamos, las derivadas pues van a ser mucho más tediosas de calcular. Pero podemos observar que de igual forma, volviendo a este ejemplo, supongamos que aquí tenemos otra neurona que viene por acá. Pensamos en una neurona que viene por acá y bueno, que conecta con esto. Y bueno, aquí también hay que señalar que aquí tengo que tener más neuronas que están conectando con este elemento por acá. Entonces, si quiero derivar, digamos, aquí tendría otro valor de pesos, vamos a llamarle W1. Si quiero derivar sobre estos pesos, tengo que pasar sobre todos estos valores. Y tengo que pasar sobre todas estas derivadas, sobre las derivadas de las otras neuronas que están en la capa superior, de la que me interesa, y después así llegar a esta neurona de acá, que vamos a llamar H1. Entonces, para hacer todo eso, puedo ver que hay ciertos patrones en general. Entonces, si yo desarrollo precisamente esta suma, perdón, estas derivadas, pues puedo ver que, acá estas derivadas, que tengo que hacer otra suma, porque precisamente todas en esta capa, esta neurona en particular, podemos llamar la neurona I, que viene precisamente con los pesos IJ, pues viene de un montón de neuronas de la capa superior. Entonces yo tengo que sumar estos valores sobre precisamente los valores de la capa superior, ¿no? Que es precisamente estas H's de acá. Incluso, pues tendríamos que señalar que para llegar a derivar a estos valores también tendría que sumar, tendría que poner otra suma más aquí, digamos suma sobre, vamos a llamarle R, de todos estos valores de acá, de las salidas. Es decir, tengo que ir acumulando todas estos valores que vienen de la capa superior, pero en capa superior. Pero, para no complicarnos, sino hacer todos esos cálculos, podemos ver que precisamente esta derivada, esta parte de la derivada de la capa superior, que está aquí, es la misma que estamos calculando dentro de esta suma. Es decir, de igual forma que hicimos con la capa de salida, yo podría utilizar aquí una variable que podemos llamar en este caso 2 para i. Puedo utilizar una variable y utilizar esta variable o estas variables, porque aquí tenemos varias variables para cada neurona en la capa superior, utilizar estas variables para calcular esta nueva derivada. De igual forma, precisamente, pues únicamente, digamos, este valor, tenemos que derivar la preactivación sobre H. Este es un valor lineal, entonces estos valores de los pesos son los que sobreviven aquí. Sabemos que A2 es precisamente W2 por H1. Entonces es una derivada lineal, entonces para llegar a esos valores tenemos que conservar los pesos, los WI. Entonces estos van a multiplicar a estas derivadas de acá, y estas derivadas pues son las derivadas que calculé en la capa superior. Entonces, para calcular esta nueva derivada, puedo utilizar las derivadas que ya calculé en las neuronas de la capa superior. Y únicamente me restaría calcular esta parte de acá, pero esta parte de acá es muy simple, puesto que esta primera derivada parcial es la derivada de la función de activación, cualquiera que sea, y esta derivada de acá es una derivada lineal, que puede ser W por algún valor, H o X,
Y si tuviera un bias tampoco afectaría mucho, pues son constantes. Entonces prácticamente no afectan la derivación. Y simplemente me quedaría, en este caso, pues en este caso, como ya estoy en la entrada, pues me quedaría XJ. Entonces, como podemos ver, precisamente la intuición del backpropagation es utilizar las derivadas en las capas superiores. Aquí, de igual forma, vamos a guardar una variable que vamos a llamar D, a las variables vamos a llamar D. Entonces, digamos, gráficamente lo que vamos a hacer es calcular las derivadas desde la función más arriba, que es la función de riesgo, ir guardando esas derivadas e ir reutilizándolas, para cada capa guardamos tantas derivadas, tantas variables como neuronas tenemos, y esas las vamos a utilizar en las capas inferiores para calcular las derivadas de las otras variables. Y en estas capas inferiores también vamos a guardar variables que se van a utilizar en las capas más abajo. Entonces, en cada capa vamos a ir guardando variables que se van a ir reutilizando en cada capa inferior, y eso va a simplificar mucho el cálculo de las derivadas. Entonces, ¿cómo podemos entender el algoritmo de backpropagation? Pensemos en una red que tiene pues K capas ocultas. Entonces pensaremos primero en la capa de salida, que es la capa K más 1. Pensamos que tiene K mayúsculas capas ocultas, entonces la capa de salida será de esta forma, y la preactivación en la capa de salida será de esta forma, ¿no? Aquí, de igual forma, podemos considerar el bias. Como decimos, la derivación no va a afectar. Entonces, como hemos visto, para la capa de salida guardaremos una variable que llamaremos de out, o incluso podemos llamar de K más 1, de J, que será simplemente la derivada parcial de la función de riesgo sobre la salida J por la derivada parcial de la salida J sobre la preactivación. Aquí esta derivada depende de la activación que tengamos. Por ejemplo, la derivada de la función sigmoide, la derivada de la función softmax, que ya conocemos. Y esta parte de acá, pues dependerá de la función de riesgo, que puede ser la derivada de un error cuadrático, la derivada de la entropía cruzada, etc. Y bueno, aquí podemos notar que precisamente la derivada sobre los pesos se puede calcular por medio de la variable. Sabemos que la derivada es de esta forma. Aquí la derivada era lineal, era una función lineal. Entonces simplemente la derivada en esta capa será la variable de out en J por h de i en la capa inferior, en la última capa oculta, que es K, antes de la capa de salida. ¿Y qué pasa en las capas ocultas? Pues sin importar el número de capas ocultas, podemos utilizar una variable de esta forma, una variable que llamaremos dk en j, dk minúscula, que precisamente será de esta forma, será la derivada parcial de r, digamos, hasta llegar a la capa superior. Aquí, digamos, pasaría las derivaciones por todas las capas que vienen de arriba y sobre la salida de la red. Sin embargo, las omitimos, pero pensamos que queremos derivar sobre estos valores. Y bueno, derivar sobre la capa actual para poder llegar precisamente a la preactivación de estos valores. Y en la preactivación podemos derivar linealmente, como veremos más adelante. Entonces, hemos visto que precisamente estas derivadas, toda esta parte de la derivada, puede pensarse como una suma, que es esta suma que tenemos aquí, que viene de las capas superiores. En este caso, precisamente el que venga de las capas superiores implica que multipliquemos por los pesos en la capa superior, en la capa de arriba, y que multipliquemos eso por la variable que hemos acumulado en la capa superior, en este caso en la capa de arriba. Si es la capa de salida, aquí será la capa de out. Si estoy en la primera capa oculta, esta variable dependerá de la capa de out o de la variable en la capa de salida, y estos serán los pesos de la capa de salida. Entonces, simplemente tengo que hacer esta suma. Y bueno, la derivada que falta es este factor de acá, que simplemente es la derivada de la activación en esa capa, ¿no? En este caso la dejamos como tal, puesto que esto responde a la decisión que yo tome conforme a mis derivadas, a mis funciones de activación, la tangente hiperbólica, el sigmoide, la ReLU, etcétera, ¿no? Y bueno, en general podemos ver que la derivada para cualquier capa sobre la función de riesgo, pues será de esta forma, será algo de esta forma, la derivada de la activación en esa capa por toda la acumulación de las variables de las derivadas, y en este caso por HI. Y esto lo puedo resumir, digamos, utilizando la variable dk en J por HI. Entonces la derivada simplemente será multiplicar la variable por las neuronas en la capa inferior, que es idéntico a lo que hicimos en la salida, utilizar la variable por la neurona en la capa anterior. Entonces podemos ver
que en cada capa tenemos podemos utilizar las variables para calcular las derivadas. Y estas variables serán de suma importancia, como podemos ver, puesto que precisamente utilizaremos estas variables para retropropagar la derivada a través de la red. Entonces, ya con esto definido, podemos ya entrar al algoritmo de backpropagation, podemos definir el algoritmo de backpropagation, donde el input de este algoritmo será una función de riesgo, que en general pues es una función compuesta de otras funciones, de la función que definamos el error cuadrático, la entropía cruzada, la divergencia KL, por la salida de la red, que a su vez la red pues, es una función compuesta de varias capas ocultas, hasta la capa H1, la primera capa oculta. Precisamente phi es la red neuronal, y bueno, tendremos pesos en cada capa, que serán, digamos, los pesos serán WK más 1, WK, donde WK más 1 son los pesos en la capa de salida y los demás son los pesos en las capas ocultas. Entonces, el algoritmo de backpropagation inicializará derivando la capa de salida, obteniendo la variable en la capa de salida, que será una variable de esta forma, la derivada de la función de riesgo sobre la salida jésima de la red, por la derivada de la salida jésima sobre la activación en la capa de salida. Y para obtener la derivada en esta capa, para los pesos de K más 1 de la capa de salida, simplemente tomaremos esta variable de out y la multiplicaremos por las neuronas de la capa anterior, de la última capa oculta. Y bueno, aquí hay que señalar que precisamente dejamos estas como derivadas, pues podemos elegir diferentes funciones de riesgo y diferentes funciones de activación en la capa de salida, y eso precisamente indicará qué forma tendrán estas derivadas o qué forma tendrá esta variable. Aquí no importa cuáles sean la función de riesgo o la función de activación en la capa de salida. Y después, esta será la inicialización, ya tendremos la primera variable, la variable de la capa de salida, y después podemos utilizar esa variable y todas las demás variables que vayamos acumulando para calcular las derivadas en las capas ocultas. Entonces, para cada capa oculta, en este caso vamos con K minúscula, vamos recorriendo desde la K mayúscula hasta 1, vamos en sentido inverso desde la capa más alta hasta la capa más baja. Entonces, para cada una de estas capas ocultas, lo que vamos a hacer es calcular esta variable de K en J, que será simplemente la derivada de la función de activación, la derivada de H, de la activación, sobre la preactivación, que es simplemente la derivada de la función de activación, que puede ser la tangente hiperbólica, el sigmoide, la ReLU, la SOPLUS, etcétera, por la suma de este valor de acá, que es la suma de los pesos en la capa superior que multiplican a la variable en la capa superior. Entonces, podemos ver que aquí estamos utilizando precisamente los elementos, las variables que vienen de las capas superiores, que nos darán la derivada en el estado actual. Y bueno, inicializamos las variables de esta forma, llegamos hasta esta parte, y la derivada en cada una de las capas ocultas, sin importar el número de capas ocultas, será de esta forma, será la variable que hemos obtenido de esta forma, por las neuronas en la capa inferior. Hay que señalar que precisamente cuando hablemos, digamos, de H0, diremos que H0 es igual a la entrada, es igual a X. De esta forma, cuando lleguemos a H0 o a X, hemos acabado obteniendo todas las derivadas parciales para toda la red. De esta forma, precisamente la salida o lo que este algoritmo de propagation nos dará, será la derivada de la función de riesgo a partir de todas estas derivadas parciales. Tendremos tantas derivadas parciales como capas ocultas tengamos y como pesos tengamos. Hay que hacer solamente un señalamiento, aquí no nos hemos fijado en el bias, pero podemos ver que precisamente si tenemos un bias, sabemos que el bias es una conexión que multiplica un 1, o que se puede ver como un 1, que multiplica un peso. Aquí digamos, es una neurona que puede verse como entrada 1, que multiplica un peso, de tal forma que la derivada sobre el bias, la derivada parcial, digamos en la capa de salida, sobre el bias, sin importar el bias, vamos a llamar bias, puede ser un vector, va a ser simplemente, bueno, vamos a llamarlo bias j, va a ser simplemente la variable que ya hemos calculado, la variable de la salida en j, y en este caso, como hemos visto, el bias puede verse como un 1, y entonces simplemente será la variable, ¿no? Entonces no hay gran dificultad en calcular el bias. De igual forma podemos hacerlo aquí. Para calcular el bias, este h será igual a un 1, la neurona que viene del bias. Y bueno,
Ya para definir el algoritmo de aprendizaje con el backpropagation, pues podemos ver que precisamente para aprender los pesos en una red con backpropagation, inicializaremos aleatoriamente los pesos, W1, K más 1 en la capa de salida, y para entrenar, pues, lo dividimos en dos pasos para toda X en los datos. En este caso, pensemos que usamos el algoritmo de gradiente descendiente estocástico, aunque podemos también hacerlo por batches o por un batch de todos los datos. También aquí hay que señalar que esto se tiene que hacer por tantas iteraciones como necesitemos. Entonces, primero calculemos el forward, que será simplemente calcular la red hacia adelante, pasar por cada uno de los, de las capas ocultas con entrada en X, calcularemos la red hacia adelante, como ya sabemos hacerlo, y el backpropagation se calculará, o el backward, el paso backward, donde actualizamos los pesos, se hará utilizando el algoritmo de backpropagation, como ya lo hemos definido. Entonces, lo que haremos es obtener las variables para cada capa oculta, y de esta forma podemos ya aplicar el gradiente descendiente, como lo vemos aquí. Para actualizar un peso, en este caso en la capa de salida, actualizaremos los pesos de la capa de salida como los pesos en la iteración anterior, menos un factor que es el rango de aprendizaje. Aquí, esta parte de acá de out, de J sobre H por HK, es la derivada para estos pesos. Entonces, precisamente utilizaremos la variable que hemos calculado con backpropagation, multiplicándolo por los neuronas en la capa inferior, y eso nos dará la derivada. Entonces, esta será la regla que utilizaremos para actualizar los pesos en la capa de salida. Y en la capa oculta, pues, o en las capas ocultas será también lo mismo. Las capas, los pesos en las iteraciones anteriores, menos el rango de aprendizaje por la derivada, donde la derivada estará dada por la variable en la capa, en esa capa, de hecho aquí es la variable en la capa actual, por las neuronas en la capa inferior. Y como señalamos, el algoritmo de aprendizaje terminará cuando se alcance un error igual a cero, es decir, cuando la red ya no se equivoque, o bien, que es el caso más común, cuando se recorran las T iteraciones. Entonces, hemos ya entendido el algoritmo de, para aprender con backpropagation. Y bueno, en la siguiente sesión veremos un pequeño ejemplo de cómo aplicar este algoritmo a un caso específico.